Hola a todos, les saluda Jaime Rivera. Nuevamente les doy la bienvenida a la materia de evaluación de proyectos de inversión. Quiero aprovechar un poquito este video para poder explicar de una manera detallada el contenido general de la materia. La materia de evaluación de proyectos de inversión tiene los siguientes contenidos. El primer contenido de la materia se refiere a los proyectos de inversión, donde vamos a analizar primero que nada desde una perspectiva de proyectos, mencionar aspectos dentro de metodologías como el PMI, cuáles deberían de ser los elementos estructurales para diseñar proyectos, nos ayudan a poderlos entender de una manera más específica y poder pasar a elementos financieros que nos hagan comprender de mejor manera los proyectos de inversión. Algunos de los elementos, como les repito, es entender el concepto de proyectos, el desempeño de proyectos bajo diferentes tipos de perspectivas, explicar el impacto económico y social sobre los diferentes tipos de proyectos y sobre los diferentes tipos de empresas dentro de los cuales los proyectos están involucrados, y obviamente la mayor preponderación desde la lógica social en unos más que otros, y creo que también ese es un punto bastante relevante de este análisis. Explicar las externalidades de los proyectos de inversión, explicar desde una perspectiva financiera qué es el valor económico agregado y la metodología financiera sistemática para poderlos analizar. Otros de los elementos, cómo calcular proyectos a través del CAM, explicar y poder establecer diferencias entre lo que es una utilidad y lo que es un valor económico financiero. Ahí podemos tener un resumen general de lo que queremos tratar de transmitir y poder desarrollar a través de las metodologías de casos y análisis grupal e individual sobre la perspectiva de esta asignatura. El siguiente punto que vamos a trabajar dentro de la materia es la medición del rendimiento y el riesgo de los proyectos de inversión. Recordemos un punto bien importante desde la lógica de un analista: la capacidad de poder desarrollar proyectos que tengan la factibilidad de generar un rendimiento adecuado para la organización en términos de crecimiento patrimonial, sin olvidar la lógica de los riesgos desde diferentes tipos de perspectivas. Creo que es un punto bien importante, y cualquier gerente financiero, administrador general, dueño de la empresa, gerente de proyectos o personas involucradas en la toma de decisiones, debemos de tener esa perspectiva desde la lógica de la inversión, desde la lógica del rendimiento esperado y desde la lógica del proyecto mismo a ejecutar, y obviamente desde la lógica de las decisiones adecuadas, tomando en consideraciones los niveles de riesgos adecuados, y sobre los cuales vamos a hablar conceptos como la curva normal, explicar el cálculo de valor esperado de un proyecto, tomando en cuenta sus diferentes etapas o sus ciclos de vida de desarrollo de los proyectos y los ciclos de vida de desarrollo de la empresa, que los dos elementos forman parte de un análisis complementario. Explicar cómo establecer niveles de certeza de un proyecto, explicar cálculos como el índice de variabilidad de los proyectos, tomando en cuenta, como les acabo de comentar, los ciclos de vida, tanto de los mismos proyectos como los ciclos de vida de los productos y servicios y los ciclos de vida de las empresas, que nos ayudan para poder tener un análisis un poquito más dinámico con respecto a este aspecto. Siempre, ¿verdad?, no olvidemos la lógica financiera, donde tenemos que tomar en cuenta los flujos de caja descontados en las posibilidades de las inversiones,
y explicar cómo poder hacer algún tipo de simulación que evalúe siempre los rendimientos esperados futuros y evalúe los riesgos esperados presentes y futuros. Dentro de la explicación del contenido general de la materia también podemos hablar de la diversificación y el riesgo de los proyectos de inversión. Tomamos en cuenta modelos como la teoría de carteras que nos pueden ayudar a explicar este punto. Explicar desde una lógica económica estadística, analizar el concepto de la covarianza, explicar el cálculo del índice de correlación, explicar cómo calcular betas corporativas que nos ayuden a tomar decisiones desde una lógica de portafolio de proyectos, explicar cómo calcular el punto de equilibrio financiero, explicar cómo calcular el punto de equilibrio económico. Otro punto también importante, ¿verdad? Dentro de los contenidos de la materia, cómo explicar y evaluar los proyectos de inversión de capital y poder tomar las mejores decisiones. Dentro de los elementos complementarios está el punto de la innovación y tenemos que tomar en cuenta qué es la innovación. ¿Cuáles son los tipos de innovaciones que se pueden desarrollar en las empresas y cuáles son los tipos de proyectos de innovación que se puedan desarrollar en las empresas? Creo que eso es un tema muy importante porque nos está dando el tipo de innovación, la importancia desde el punto de vista de gerente estratégica para innovar y cómo financieramente vamos a poder innovar dentro de la empresa tomando todos los riesgos antes citados, pero creo que este es un punto bien importante a nivel de El Salvador y de los países en vías de desarrollo, que tengamos un entendimiento más acertado de qué es un proyecto de innovación, cuáles son las implicaciones y cuáles son los niveles de riesgo de los proyectos de innovación. Otro aspecto que me gustaría agregar dentro del análisis complementario de la asignatura es: existen unidades de proyectos que tengan la capacidad de analizar, tomar las mejores decisiones desde la lógica de proyectos de innovación y toda su connotación y evaluación financiera y todos los impactos que puedan involucrar. También es otro de los elementos que vamos a analizar para cerrar esta asignatura. Creo que hemos evaluado en forma general el contenido general de la materia de evaluación de proyectos de inversión. Yo a partir del día lunes ustedes ya van a poder tener acceso a todo el material de la semana, donde vamos a tener las diferentes actividades, un video explicativo de una forma que les pueda ayudar a poder desarrollar las tareas de mejor manera, y cualquier consulta siempre vamos a estar a la orden. Así que, como lo mencioné en el video introductorio, muy agradecido de formar parte de los profesores de la Universidad Tecnológica, y estamos a la orden y esperando de que los conocimientos y las temáticas que tratemos a través de esta asignatura sean de su agrado y su aplicación dentro de sus puestos de trabajo y sus proyectos de desarrollo. También creo que también es un punto muy importante. Les saludo de la manera más atenta a todos y todos. Mi nombre es Jaime Rivera y continuamos con las actividades de la asignatura durante las presentes semanas. Gracias.